Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a esta hermosa programación, La Ciencia de la Oración. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración. Capítulo 2. La oración en el Espíritu. En Romanos 8:26, la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Esto incluye también al orar en lenguas. En 1 Corintios 14:14 dice: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu, con ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo se debe orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Santo ore por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en tu oración, y ésta se vuelve poderosamente efectiva. Esos gemidos que salen de tu espíritu, escapan por tus labios, es el Espíritu Santo ayudándote. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras vienen de tu interior y son inspiradas por el Espíritu Santo. Muy a menudo, al orar en esta forma, se está intercediendo por otra persona. Esta oración, como viene inspirada por el Espíritu Santo, es siempre en la voluntad de Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lenguas, se ora en el Espíritu. Si oras con tu entendimiento, se ora de la mente. Debemos orar en ambas formas. Clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al orar en lenguas, tu espíritu ora y el Espíritu Santo te da la inspiración. Es nuestro espíritu que ora. La oración mental se limita a nuestro entendimiento o nuestro conocimiento. Por eso es insuficiente. La Iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con solo una clase de oración, la mental. Eso ha limitado la obra. Judas 1:20, Efesios 6:18. Gemir en la oración y hablar en lenguas implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar en intercesión espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ora para que Dios te unja, para interceder en el Espíritu con llanto. Joel 2:12. Uno de los instrumentos más poderosos para ser usados en la oración es el orar en lenguas. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate que solo con armas espirituales podríamos destruir las fortalezas del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serían rotas hasta que no aprendamos a usar el arma espiritual de la oración en lenguas. En una ocasión, un joven predicador tuvo un accidente y se fracturó el cuello y quedó paralizado de la cintura para abajo. Estaba inconsciente. Su padre, que era un siervo lleno del Espíritu Santo, vino a verlo y al visualizar la situación tan crítica, comenzó a orar en lenguas. Oró por 10 horas. A las 6 de la mañana fue a ver el joven y encontró que había recuperado el conocimiento. Al preguntarle cómo estaba, él dijo: Dios me sanó. La sensibilidad de su cuerpo había sido restaurada. Le pidió al doctor que le quitara el yeso. Este se negó, pero accedió a sacar de nuevo las placas de rayos X. Se quedaron maravillados, pues no pudieron ver ni aún dónde era que los huesos se habían roto. Se puede aumentar 100% el poder de la oración.
orando en el Espíritu y en lenguas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pablo habla de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Gálatas 4:19. Esto implica gemidos hasta que nazca la nueva criatura en ellos. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, siente dolores de parto y gime hasta que nace el bebé. En Isaías 66:8 dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijas. Asimismo, según nosotros gemimos en oración, como con dolores de parto, Dios engendra hijos como resultado de nuestras oraciones en el Espíritu con gemidos indecibles. Nacen bebés en Cristo, así también gemimos en la oración para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Pablo lo hacía. Gálatas 4:19. Las iglesias son responsables de gemir como con dolores de parto para que Cristo sea formado en los nuevos convertidos. Es similar al nacimiento físico. Nadie nace maduro, nace un bebé y crece. Nadie nace un cristiano completamente maduro. Es primero una recién nacido y luego crece. Hay que enseñarles la palabra. 1 Pedro 2:2. Además, la palabra dice que oración con gemidos como de parto deben prevalecer por ellos. Cuando estés orando en el Espíritu con gemidos, no te apartes ni los impidas, sino que responde a ellos. Recuerda que cuando Sión trabajó con gemidos como en dolores de parto, dio a luz hijas. Isaías 66:8. Mientras tú gimes, piensa que estás gimiendo para engendrar hijos y para que Cristo nazca en los nuevos creyentes, y no desistas con facilidad. Persiste y en tu mente clama al Espíritu que te ayude, pues solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Ten la mente bien concentrada en Dios, en una actitud de fe de que Él está obrando en forma profunda para dar cumplimiento a las peticiones. Tú gimes en el Espíritu y al mismo tiempo oras con tu mente. Es oración en el Espíritu y oración mental en forma simultánea. El pueblo de Israel conocía este secreto. En los momentos de desesperación, ellos proclamaban ayuno y lloraban gimiendo por horas delante de Dios hasta conquistar las victorias. Jueces 20:26. Isaías 66:8. Aún para su crecimiento espiritual y plena conversión, sabían que no había otro secreto. En Joel 2:12, el Señor les había ordenado: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ellos lo hacían a pesar de no tener el bautismo del Espíritu Santo. Si los judíos podían gemir como con dolores de parto sin la investidura del Espíritu, cuánto más nosotros que tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Te saluda tu servidor Andrés López. Dios te bendiga desde Ministerio Cristo para las Naciones. Esperamos que estos mensajes sean de bendición y restauración para tu vida espiritual. Pon en práctica la oración.